Creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Atrincherados entre los TikToks, entre las burlas y los comentarios, están los colombianos viendo la guerra que se libra en el campo de batalla electoral. La cantidad absurda de candidatos presidenciales, las peleas internas y el miedo a solo dos personajes pone en el panorama político que si no se unen fuerzas, el 2026 llegará con una casa de la democracia a punto de caerse y claro, una silla presidencial con retazos mal cosidos. La mayoría de personas en Colombia creen que la política es un tema que no se debe tocar, como la religión y el fútbol, pero también se habla de que lo más importante en la política son precisamente lo que pasa cada 4 años. La elección presidencial es la que pone a todos en una disputa al interior de sus familias, de sus núcleos, incluso de sus estratos sociales, por saber quién va a tomar las riendas del país en los próximos 4 años. Se vivía un espíritu muy democrático en las elecciones pasadas, cuando con furor la gente quiso salir en su gran mayoría con una votación histórica de casi 23 millones de personas para votar o por Gustavo Petro o por Rodolfo Hernández. Hoy la historia se repite, aunque con otros nombres, sigue siendo entre la dualidad que hemos tenido en los últimos 10 años. Si va a ser el petrismo o el uribismo encarnados en las voces y en las posturas del señor Iván Cepeda Castro y el señor Abelardo de la Espriella, por lo que tenemos hasta el momento. Bienvenidos todos a Sin Mordaza, el lugar donde analizamos, donde contamos esas historias que quisieron silenciar, callar o simplemente amordazar por preservar un bien, por dejar un orden preestablecido, y por supuesto que aquí desempolvamos y queremos desamordazar para que ustedes puedan tener todas las reacciones. Mi nombre es Julián Lamprea. Y el mío, Felipe Martínez. E iniciamos con la historia Sin Mordaza del día de hoy. Vamos a empezar con el análisis de los últimos movimientos que han sucedido alrededor de esta batalla, esta guerra por el 2026, que tiene un punto crucial, que es el tema de la presidencia de la República. Viejo Pepe, yo quisiera preguntarle primero a usted y a toda la audiencia de Sin Mordaza que nos está viendo, que le pedimos que comparta esta transmisión, que le like, que por supuesto esté muy conectada a través del chat de YouTube y Facebook para hacer este programa un poco más interactivo, si realmente creen que la gente tiene en su agenda hoy por hoy el tema de las elecciones presidenciales y legislativas en el 2026. Iniciando con usted, ¿usted cree que la gente en verdad es el tema del día a día, lo que está sucediendo como pasa en los medios, que en los medios sí pareciera que ese es el tema principal hoy por hoy? No, ya estaban esperando más bien la Navidad que cualquier otra cosa. A mi perspectiva y a lo que yo he podido observar con la gente del común, con mi familia y con mis amigos, es que la política es simplemente el aspecto que está en el aire, pero la Navidad es lo que se quiere, lo que se anhela. Sí, realmente estamos todavía en un cierre legislativo. Se están votando cosas trascendentales para Colombia como la jurisdicción agraria, se está haciendo un último intento por la reforma a la salud, incluso se está todavía estableciendo cuál es esta ley de Mordaza, que dicen muchos, hacia varias encuestas que se han hecho en el país, pero realmente lo que tiene todo el mundo en el panorama político es el tema de la presidencia. No está muy latente, creo que cada vez que se acerque más la fecha, el próximo año, se va a tener más en cuenta, pero sí hay varios movimientos que lo dejan a uno desconcertado y también mirando cómo se va armando ese panorama electoral para el próximo 2026, teniendo en cuenta que no solo son las presidenciales, sino también son las legislativas, y por eso estamos también hablando de dos nombres que son los que figuran en las redes sociales, que son los que figuran en las encuestas y que por supuesto son los que figuran en la conversación común. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sí, hay que decirlo, por más de que quieran vender los otros candidatos, de que hablen de otras orillas políticas, si usted sale a la calle, si usted
revisa redes sociales, si usted mira las encuestas, los que marcan son estos dos personajes y que nos vuelve a la diatriba de siempre. O bueno, de siempre no. Para nosotros que tenemos más o menos entre los dos 25, 26 años en nuestro rango de edad, siempre nos han puesto dos polos, ¿no? La El derecha uribismo. o la izquierda, en este caso el uribismo o el petrismo, y esto los encarnan estos dos candidatos. Viejo Pepe, ¿qué podemos ver de estas movidas alrededor de estos dos candidatos que ya se están configurando como los dos candidatos fuertes a menos de un año de la elección del 2026? Pues con Iván Cepeda lo que se tiene hasta este momento es que es, de cierta forma, el único candidato que hay con fuerza. Se habla de que tiene más o menos 20 puntos en medio de las encuestas y que los otros candidatos que van a entrar en el Frente Amplio en marzo, que es para acoger y aglutinar a la gran mayoría de los sectores centroizquierda e izquierda, no logran darle pie con bola. No tienen el porcentaje necesario. Si sumamos, por ejemplo, a Camilo Romero, al señor Juan Fernando Cristo, al exministro de Relaciones Exteriores, el señor Luis Gilberto Murillo, y probablemente con Roy Barreras, simplemente el porcentaje, así mirando por encima lo que serían las encuestas que tenemos, alcanzan el 6%. Comparado a los 20 puntos que tiene Iván Cepeda, eso no es mucho. Y con Abelardo Lasprilla tenemos otra situación que usted, que ha analizado más el tema de la derecha, conoce, y es Abelardo sí va a estar en una gran consulta, van a repetir lo mismo que intenta hacer la izquierda con este gran Frente Amplio, lo quieren, no lo quieren, ven al candidato empresario y abogado como una de las personas que puede codiarse quizás, no sé, en esta lista con una Paloma, con una Cabal, con un Miguel Uribe Padre. ¿Cómo lo ha visto usted, Julián? Bueno, yo creo que en el contexto sin mordaza, también tenemos que hablar de las vendas que tiene la gente. Y es que muchas veces en los diferentes sectores, las mismas ideologías o mantenerse fidedignos a lo que ellos han representado, pues les ha costado muy caro y no les ha permitido pues entrar en una lógica electoral que muchas veces no tiene que ver con la ideología, sino simplemente con el hecho de ganar. Un ejemplo de eso es pues esos sapos que muchos dicen que se ha tenido que tragar el gobierno Petro para haber podido llegar al poder y pues gobiernos anteriores igual. En esa medida, el que empezó por quitarse la mordaza y la venda fue el señor Mauricio Cárdenas, exministro de gobiernos como el de Juan Manuel Santos, como el de Álvaro Uribe, que hablaba, incluso creo que también estuvo en el de Iván Duque, que hablaba de temas muy importantes como el salto que dio el pacto histórico con la consulta de octubre 26 del 2025. Estamos hablando de que a menos de un año de elecciones, ya el pacto histórico de la izquierda, el candidato, o bueno, el partido del presidente Gustavo Petro, el petrismo, el progresismo, pues ya tenía un candidato fijo. Por más de que estaban esos ruidos de Daniel Quintero, por más de que estaban los ruidos entre quién iba a encabezar la lista al Senado entre Carolina Corcho y María José Pizarro, estamos viendo que el sector que está más unido en este momento es el de la izquierda y eso ha asustado a estos personajes. ¿Y por qué empiezo con Mauricio Cárdenas? Porque él, desde que pasó esa encuesta, mientras que todos decían que fue un fracaso, que eso mejor dicho era mandada a guardar, que habían bajado mucho respecto a la anterior, que eso es una falacia porque la anterior había sido una consulta en marzo junto a las legislativas y esta fue una típica donde se consiguieron casi 3 millones de votos. Mauricio Cárdenas decía, vea, ellos ya se organizaron, ya se unieron y ya tienen candidato para empezar a hacer todas las fuerzas hacia allá, desde ya, esperando también lo que vaya a hacer ese Frente Amplio, también si Iván Cepeda pueda participar Sí, o no. claro. Teniendo en cuenta que pues se espera que esté Roy Barreras, Daniel Quintero parece que ya no fue, estamos también hablando de Camilo Romero, estamos hablando también de esos personajes que, como usted decía, pues quitándonos la mordaza, no es que sumen o quiten mucho respecto al sector que representa Iván Cepeda o el pacto histórico. Entonces, la derecha ya empezó con esa preocupación después de quitarse la venda y hablando sin mordaza empezaron a decir, bueno, ya nos toca unirnos a nosotros, pero Abelardo Lasprilla decía que iban a estripar la izquierda y ellos están destripando entre ellos. Estamos hablando de que todo el mundo pues no se sorprendió, pero sí reaccionó a una propuesta, una reunión, una imagen muy específica del señor Álvaro Uribe Vélez con el expresidente César Gaviria, en el que hablan de una coalición y donde supuestamente le estaban haciendo ojitos también al señor Vargas Lleras, la cual pues en este momento tiene muchos enfrentamientos y uno de sus puntos
más críticos y más tenaces para esa unión es el señor Abelardo de la Espriella y su posible llegada a la consulta de marzo. ¿Usted cómo ha visto ese proceso de unión? ¿Cree que se está consolidando o cree que se está estripando, como diría el señor Abelardo de la Espriella? Pues es como más o menos igual, teniendo en contexto lo que pasó con Ingrid Betancourt ahorita y también su lista al Congreso, es lo que quieren hacer es una coalición anti-Petro. Y el único objetivo que tienen es eso. Usted le cae mal Petro, a mí me cae mal Petro, sus ideas son diferentes a las mías, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahí es donde se empiezan a tener fracturas estos puntos. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar con Abelardo, con Cambio Radical, con Centro Democrático y con este sector liberal que ha estado en las garras ya viejas del señor Gaviria? Que van a quedarse simplemente en ese discurso. Yo voy en contra de Petro. Pero, por ejemplo, viendo la tributaria, no sé, el Centro Democrático va a pensar diferente, el Cambio Radical diferente, Abelardo también puede que llegue y vea diferente. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con esta situación o cuál es la perspectiva que yo tengo sobre este punto? Que necesitan coger a las personas que odian a Petro, juntarlas en una misma bolsa y de ahí intentar sacar algo que mezcle casi todos los colores, pero que simplemente lleve una bandera. Y no es ni la del Centro Democrático, ni la del Liberal, ni Cambio Radical, ni la de Abelardo, ni la de Vicky, ni de los sectores del Conservador que también están mirando a ver si entran, o quizás del Partido Verde. No, es la bandera anti-Petro. Y eso es lo complicado. ¿Por qué? También cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, también todas estas reglas, y lo ha dicho también la misión de observación electoral, es que cuando se hacen estas grandes coaliciones está ese problema. Hay varios sectores que son, por ejemplo, de derecha, centro derecha, algunos que más o menos también llegan a ser centro izquierda que se meten aquí y que no tienen una ideología clara. Entonces, llega a ser un problema esta gran coalición que va a pasar. Eso es lo que yo veo. ¿Usted cómo analiza este punto? Sí, yo creo que ellos saben la necesidad que tienen de llegar unidos. Incluso la misma izquierda lo sabía, porque llegar divididos en una primera vuelta garantiza, pues no garantiza, más bien dinamita las posibilidades reales de uno poder estar en una segunda vuelta. Porque estamos hablando de que si, por ejemplo, hubiera llegado un Daniel Quintero y un Iván Cepeda a esa consulta en marzo, probablemente, a esa primera vuelta, sin esa frente amplio y sin la consulta, probablemente estaríamos diciendo de que uno consigue una gran cantidad, el otro consigue otra gran cantidad y no se pudieron unir para pues consolidarse como pasó con, por ejemplo, con Fuerza Ciudadana la vez pasada, que logró casi 500.000 votos. Pero y fueron varios votos que le faltaron al pacto histórico para tener la fuerza, ahí sí, mayoritaria en el Congreso de la República, no por 1 o 2 senadores, sino por lo menos por unos 8. Estamos hablando que esta consulta que se va a hacer en marzo de la derecha va integrada por lo siguiente: la coalición Fuerza por las Regiones, que está Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria y Juan Cárdenas, que también está dinamitada. También hay algunos problemas entre Héctor Olimpo, entre Aníbal Gaviria, entre Zuluaga y Cárdenas. Y pues la gente dirá, ¿y quiénes son estos personajes? Pues sí, son personajes que la verdad, pues posibilidades así que uno diga de ser presidentes de la República no tienen, pero que podían sumar uno que otro voto en el consolidado. Pero ellos mismos, entre una diminutez que tienen de posibilidades, se están dinamitando. Pero no, Juan Guillermo ahí toca sacarlo porque él ya renunció a las fuerzas de las regiones para ver si se metía en otra parte. Bueno, lo que usted mencionaba que está dinamitado, sí. Exacto, o sea, se están dinamitando entre ellos mismos, incluso personajes que no tienen ni posibilidades de entrar en esta disputa, sin mordaza, hay que decirlo como es. Lo otro, el centro tecnócrata: Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas, quienes también han tenido muchas discusiones porque, por ejemplo, Juan Manuel Galán está con esta alianza con Mira y con Dignidad y Compromiso, y también pues eso hace como un eco en las decisiones que pueda tener y un enfrentamiento directo con su hermano, ¿no? Con el señor Carlos Fernando Galán, hoy alcalde de Bogotá, por esa misma unión, donde incluso se habla también de Dignidad y Compromiso, que siempre ha respaldado, por ejemplo, con Jennifer Arias todo el tema del matrimonio igualitario, de los derechos para todos y demás, y que se junten con un partido cristiano, pues también ha hecho que muchos de sus votantes o de sus personas que lo siguen realmente no lo vean eso como consolidado. Entonces, ahora, el partido de la U. El partido de la U, hay un sector que quiere entrar en esta coalición, pero realmente ya lo hemos visto muy volcado todo hacia Roy Barreras. O sea, el sector petrista, entre comillas, que apoya a Roy Barreras, que fue parte del gobierno,
se ha casado ya directamente con la izquierda y con este proyecto progresista. Sé que ese apoyo del partido de la U con Dilian Francisco se ve un poco diluido. Pues ahí está como partido del partido de la U, valga la redundancia. Está Pero los que la mayoría quieren- está con Roy. Sí y no. O sea, la mayoría del sector que no dirige el partido. O sea, lo que sería la señorita Roldán, que fue exgobernadora del Valle y que hoy es directora en parte de este partido. Dilian, que es gobernadora del Valle y que pues sigue siendo tras bambalinas la dueña absoluta del partido. Y el señor Alexander Vega. Pero Alex Ellos- Vega le hace ojitos al gobierno, ¿no? O sea, le ha hecho el juego desde hace ya mucho tiempo. Sí, pero también como habían mencionado que ellos pueden tener la libertad de escoger a qué sector se van a lanzar, él puede que mire con otros ojos al gobierno y lo vea por el lado contrario. Porque no sé, la Pero participación de estamos Roy hablando Barreras, en este momento de quienes conformarían esa consulta en marzo. la consulta, por y, eso, y pero es estamos que hablando que el partido de la U no tendría uno que No ten- participara en la de la derecha. En la de la izquierda sí que sería Roy Barreras, pero en la derecha ¿quién? no, en la derecha no encuentro yo personajes. Por eso mismo creo que entonces esa división se pierde un poco, se diluye. O sea, están esos sectores que, como usted lo había mencionado, apoyan a Roy Barreras, pero con esta otra parte, que están con estos grandes dirigentes, están buscando a ver cómo se alían con otro sector y no sé si vayan a mandar candidato Pero, con exacto, con ese pero aspecto. es que el apoyo se ve también o hacia cierto sector o no si mandan candidato. O sea, por ejemplo, ya vamos a ir con el Partido Conservador. El Partido Conservador tenía su candidato que está en problemas ahorita, pero no sabíamos que no había un candidato del Partido Conservador que va para el Frente Amplio. No. Ni el Partido Liberal. No. Sabemos que ellos iban al de la derecha. Y el del partido de la U tenía como ganas de mandar aquí uno, pero no tiene ninguno y se van a mandar es con el que tienen, es para el de la izquierda. Porque es que igual lo que nosotros tenemos de análisis y también que le preguntamos a estos sectores del partido de la U, a congresistas, es que en principio el candidato de ellos que iba a estar en este sector o en esta parte de derecha era el señor Pinzón. Juan Camilo Pinzón. Sí, Juan Carlos, creo. Juan Bueno, Carlos. el exministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos y que es economista, el señor Pinzón. En un principio le iban a dar el aval político a él y en ese orden de ideas hubiese sido el candidato del partido de la U para el sector de la derecha. ¿Qué pasó? Terminó estando con Oxígeno, que ya vamos para ese punto, pero continúo con esa lista. Ahora, vamos con el siguiente que entablaría esa consulta de marzo por la derecha y es el señor Mauricio Gómez Amín, o actual senador del Partido Liberal y muy afín a César Gaviria. En el Partido Liberal están recontradivididos. Sabemos que hay liberales con Petro, que hay liberales con Uribe o con Abelardo, y hay liberales que todavía no se han decidido y están esperando que les mojen la mano o que les digan qué hacer. Y liberales disidentes como los de En Marcha, que son de Juan Fernando Cristo, que es uno de los que va a integrar el Frente Amplio. Ahora, está por ejemplo este señor Carlos Quintero, representante de la Cámara, que como muchos ha dicho que el partido está totalmente secuestrado por César Gaviria, pero César Gaviria sigue muy interesado en hacerle frente a Petro con esa unión con Uribe. Entonces, ¿cuál es el papel que juega Mauricio Gómez Amín, que es el único candidato por el momento del Partido Liberal? Es netamente que del sector petrista que aún queda en el Partido Liberal no se escoja un candidato o no lleven a un candidato del petrismo a que tenga las banderas liberales. O sea, él es como la fuerza de choque para romper esa unión. Sí, más que esa unión, para que no llegue ninguno de esos. Porque este personaje, recordemos que hace poco tuvo una intervención donde prácticamente dijo que el candidato era Abelardo de la Espriella y que no lo podían dejar atrás. Algo que me parece muy pues chistoso también, porque si él es el candidato de de César Gaviria, y César Gaviria ha presentado oposición a que llegue Abelardo de la Espriella a esa consulta en marzo, pues realmente aquí están jugando. ¿O será que ya César Gaviria se dio cuenta que es necesario sí o sí tener a Abelardo de la Espriella, que es el que marca en las encuestas? Pues es que ni tan la ficha ganadora. O sea, vuelvo y repito, lo mismo de tener todos en la bolsa el antipetrismo y uno que lo encarna es Abelardo. Complicada esa situación. El liberalismo en este momento pues tiene a Mauricio Gómez Amín, que pues no tiene aspiración de nada, iría a esa consulta, pero que ya ha dicho públicamente que necesitan sí o sí a Abelardo, y se lo ha dicho incluso a Mauricio Gómez en un foro, algo que se volvió viral y que muchos dicen que prácticamente le entregó las banderas del liberalismo a ¿cómo es que le dicen? Al papucho, al tigre, es Al la tigre. vuelta, al tigre Abelardo Lesper. Ahora seguimos con Cambio Radical, porque reapareció el papá de los pollitos, apareció el líder natural de Cambio Radical, hablamos del señor Germán Vargalleras. El pasado 11 de noviembre llegó aquí a Bogotá y se reunió nada más y nada menos que con Fuachar y con toda la
bancada del Congreso de Cambio Radical, incluida Lina Garrido, que ya se sumó a Abelardo de la Espriella, incluido varios de esos congresistas que no han decidido, pero que ya han optado muchos por irse con el Tigre, tras el silencio de cuál iba a ser el candidato de Cambio Radical, que pues muchos dicen que naturalmente iba a ser Vargas Lleras. Lo que ya se supo de esa reunión es que estaban como delimitando cómo iba a ser su actuar legislativo en esta ruta final, Sí. pero que ya Vargas Lleras sí o sí, a pesar de estar enfermo y demás, va a tener un papel en el 2026. No se sabe si como candidato presidencial o como candidato al Senado de la República. Yo creo que ahorita esa lucha que igual vamos a analizar más adelante es quién va a tener el poder de la democracia. No tanto el poder ejecutivo, sino quién puede hacerle un quite o un favor al gobierno que después llegue. Que eso ya más adelante analizamos cuando terminemos esta lista. Ahora, Cambio Radical, pues ahí está en veremos, no tiene un candidato, pero sí hace mucho ruido que ya después de ese silencio de Vargas Lleras, de los mismos Char, la misma Lina Garrido, que ha tenido mucho protagonismo después de ese discurso en la instalación del Congreso contra Petro, donde desde ese día no se ha quitado ese sombrero. Incluso ya su eslogan es la del sombrero, porque Más sabe fácil que la tiene que reconocerla. identificar. Pues ya se sumó a Abelardo de la Espriella, o sea, ella fue una de las que vimos allá en el Movistar Arena, muy enfática diciendo que es una defensora de la patria firme, al igual que Peter Albeiro, igual que Polo Polo, igual que Vivian Morales, igual que Zapateiro, bueno, entre otros personajes. Ahora vamos con el conservador, porque es que aquí sí, esto es la política dinámica y es donde uno dice, están tan unidos, los une el odio a Petro, que a veces los egos personales los nublan y no saben qué hacer. Había un personaje llamado Efraín Pincho Cepeda, autodenominado el jefe de la banda. Este personaje, ex presidente del Senado, ex presidente del Partido Conservador y actual senador de ese mismo partido, pues era supuestamente el único candidato, ya estaba más que recontrafirmado, pero ahora le salieron 3 contrincantes, uno muy fuerte y 2 que pues podrían también generar ruido, frente a, primero, que los del conservador hicieron una movida para que ellos mismos pudieran ampliar cuándo se podía registrar cuál era el candidato del Partido Conservador. O sea, se supone que solo estaba Fincho Cepeda, pero dijeron, no, vamos a ampliar para que se puedan inscribir otros. ¿Cuáles son otros? Felipe Pipe Córdoba, excontralor general, no sé si es general, pero es contralor, quien pues es muy, pero muy cuestionado por su actuar en la Contraloría, también por sus arraigos políticos y demás. Ahorita recibió, por ejemplo, el apoyo de este Jefferson Cosio, uno de los influencers más importantes de Colombia. Muchos lo recordarán por haberse puesto senos. Y también lo que son la señora Juana Carolina Londoño, actual representante de la Cámara, y el exministro de Agricultura del gobierno Santos, Rubén Darío Lizarralde. Estamos hablando que Fincho Cepeda, que ya creía que era el impoluto del Partido Conservador, se le salieron esos 3 y lo que ha hecho es decir que Pipe Córdoba es el modo que Petro está infiltrando el Partido Conservador para de alguna manera delegitimarlo, sabiendo que Pipe Córdoba también es un gran contradictor del presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo ha visto esa movida alrededor del Partido Conservador y de Fincho Cepeda? Yo tengo una pregunta, o más bien una acotación para hacer la pregunta. ¿Será que se le bajaron del barco a Fincho Cepeda, al jefe de la banda, por lo que habían comentado en la Jurisdicción Especial para la Paz, Álvaro Ashton, sobre el tema del paramilitarismo? Y que esa imagen también podía dañar un poco su candidatura presidencial. No. Como pequeña pregunta, porque igual también el otro punto es No, que... la gente no está hablando de Álvaro Ashton. Si no están hablando de la presidencia de la República, menos de Álvaro Ashton. Lo que yo he podido ver y lo que he podido recolectar es que están muy preocupados desde el Partido Conservador que si ellos mandan un candidato, su candidato obtenga menos de 500,000 votos, porque quedarían como una fuerza muy reducida frente al carácter presidencial. Y eso lo ven en Efraín Cepeda. Que bueno, súmelo a Álvaro Ashton, las confrontaciones que tiene con Petro, pero también, nosotros lo conocemos porque nosotros no la pasamos en esto, pero a Efraín Cepeda tampoco es que, una figura recontramerga reconocida en la opinión pública general. Obviamente, pues, si uno va Petro le hizo campaña. Exacto. Pues sí, lo dio a conocer. Sí. O sea, le dio protagonismo. Sin mordaza. Pero realmente, que uno diga, Efraín Cepeda a voces en la calle, no. Uno le pregunta a un ciudadano del común y no sabe quién es Efraín Cepeda. Bueno. Si le dicen de Cepeda, conocen a Iván. Pero a Efraín, no. Y hay pocos, Incluso sí, claro. lo asocian.
Y a Pipe Córdoba yo creo que sí lo conocen un poco más. Que tampoco estamos diciendo, pero se la están jugando con esos 500.000 votos. Es que imagínese el Partido Conservador, uno de los partidos tradicionales de Colombia, con menos de 500.000 votos de un candidato presidencial. Un desastre. ¿O usted cómo lo cataloga? Es que igual ellos siempre han tenido más fuerzas en el Congreso. No siempre. O sea, hemos tenido presidentes conservadores. Lo que pasa es que mucha gente ya optó por otros partidos después del nacimiento y no hemos vuelto a tener ningún liberal ni un Sí, conservador. después de que Pero se Andrés acabó el Frente Pastrana fue un Amplio partido y el multipartidismo. era el partido conservador. Sí, pues a Efraín sí casi no lo conocen, eso es cierto, pero también yo tengo otra teoría ahí dentro y es el punto de que el gobierno hace otra estrategia teniendo en cuenta, por ejemplo, las palabras de Efraín Cepeda, el Fincho Cepeda, el jefe de la banda, sobre que se estaban metiendo a los azules. Y es el hecho de que desde un buen tiempo atrás he escuchado una teoría que se gestó aquí en el gobierno de Gustavo Petro para los otros partidos políticos que no son afines a él, y es el pedaleo. Una cosa, Julián, es usted negociar con toda una bancada del Partido Conservador, ¿cierto? Usted va y habla con el jefe, usted va y habla con él, después el jefe va y habla con la demás bancada y así cuadran. El tema del pedaleo es yo gestiono con usted y con usted, pero con el jefe no voy a hablar, hablo con los demás. Y ahí el punto, o lo que tiene esta teoría, es que hablan con estas personas para empezar a fracturar el partido desde adentro y así ellos empezar a tener en parte el control. Vuelvo y repito, si tenemos en cuenta las palabras de Efraín Cepeda, esto cobra un poquitico de sentido con esa intervención del petrismo. Entonces, aunque Pipe Córdoba no vaya a ser el candidato del petrismo, puede ser la persona que rompa la estructura que se tiene en el Partido Conservador para que después esa fuerza legislativa que llegue en el 2026, que estamos más o menos acostumbrados a ver que es constante, no llegue con esa misma Pero fuerza. usted habla de un pedaleo Es que se llama así, supuestamente la teoría estaría, del por pedaleo. eso, pero usted habla de un pedaleo que supuestamente estaría haciendo el presidente Gustavo Petro. El gobierno en parte, porque Pero, es que igual pero esto, yo no esto creo, nace- yo creo que entonces ese pedaleo sería interno, porque es que realmente la conexión entre el gobierno y Pipe Córdoba no existe. No, vuelvo y repito. Lo ideal es fracturar el partido para que llegue dividido. Y los partidos. ¿Desde cuándo se empezó a gestar eso? Desde cuando el gobierno perdió las mayorías con la reforma a la salud en el 2020, y péguele, 2022, 2023 más o menos, con lo que fue la presentación de Carolina Corcho a estos partidos. Ahí empezó el tema del pedaleo. Intentar romper estas estructuras para que no tengan tanta fuerza. Pero- no me importa si Pero me el va a pedaleo, apoyar, entonces yo no me creo que importa va si... más en el sentido, porque eso también lo discutíamos fuera de cámaras, no en el sentido de que Pipe Córdoba sea el candidato de Petro, sino por ejemplo en esa jugadita de ampliar el registro de los precandidatos del Partido Conservador y quitarle eso impoluto a... Porque si sabemos que hay algunos del Conservador, que eso lo hicieron los mismos, la bancada fue la que hizo eso, o sea, Sí. los senadores, para que se ampliara ese registro y 12 entraran de esos 22, candidatos. o sea, es prácticamente más de la mitad. Sí, puede ser que lo que usted dice, que netamente Pipe Córdoba no sea, tenga contacto directo con el gobierno Petro, pero los al interior del Partido Conservador hayan ampliado eso y hayan permitido que entre este personaje para iniciar con esa fractura, independientemente de que esté afín o no con el gobierno Sí, Petro. y además es que aunque es diferente, yo le he comentado a su merced también detrás de cámaras, pero logra tener sentido, es en parte lo mismo que se está haciendo con los grupos armados. Igual, aunque si lo ponemos en una línea fija, los partidos y los grupos armados tienen algo de parecido. Pero el caso es El mismo concierto, diga usted. el mismo concierto, sí. Entonces, ¿qué pasa con los grupos armados y con el proceso de paz que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro? Cuando ha entrado a negociar con estos sectores, con estas ideologías o con estos criminales, como ustedes quieran denominarlos, lo que hacen es dividirlos. Tenemos, por ejemplo, el caso de las disidencias de las FARC, que pasó a ser el Estado Mayor Central, después el Estado Mayor de Bloques y Frentes. Tenemos también después las disidencias que salieron con alias Calarcá, en parte con lo que tiene que ver con esa división del ELN y con demás sectores. El Clan del Golfo es el único que se ha mantenido. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo con esto y comparando con los partidos? Que quieren dividir las fuerzas para poder empezar a negociar. Porque una cosa es tener 1000 personas, suponiendo en el caso de los grupos armados, y otra cosa es tener pequeños grupos de 300. Es más fácil poder atacar esas personas, lograr acabar y quitar esas cabezas de mando. Pasa lo mismo con los partidos políticos y es lo que yo veo, por ejemplo, aquí con el tema del pedaleo. Porque igual está con el partido de la U esa división, está el Partido Liberal esa división, está el Partido Conservador esa división. Si Carlos Ramón González no hubiese sido corrupto y prófugo de la justicia, seguramente con el partido Alianza Verde estaría también en ese punto. Entonces, es lo que yo más o menos veo con esta estrategia de el pedaleo, que para el 2026 tiene sentido y quitar fuerza en la Casa de la Democracia. Ahora, vamos con, yo creo que la verdadera fuerza al interior de esta consulta de la derecha en marzo del 2026
y es el Centro Democrático, cuyo líder natural es Álvaro Uribe Vélez, y quien será el que tome la decisión junto a Gabriel Vallejo, guiño, guiño, presidente del Centro Democrático, de quién será realmente ese candidato al Centro Democrático que vaya a esa consulta. Recordemos que el Centro Democrático tenía 5 caballos y ahora son 4. Hablamos de María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paloma Valencia, Pablo Holguín y Miguel Uribe Londoño, o Miguel Uribe Padre, como nos gusta decirle aquí en el tercer canal. Andrés Guerra se bajó porque creo que ya dijo como, bueno, ya es suficiente con este show. Él ya sabía que eso era Sí, puro relleno, Puro teatro. que eso era igual que Pablo Holguín. Sabíamos Pero que ella eso sigue es- firme, ¿no? Sí, ella sigue firme, pero sabíamos que eso era puro relleno, que eso era puro espectáculo, y renunció para pedirle un puesto en el Senado al señor Gabriel Vallejo. Recordemos que el Senado pues tienen altas expectativas porque el número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado es Álvaro. Álvaro Uribe Vélez. Se bajó Andrés Guerra, pasó esto. Y luego empezó esa confrontación Miguel Uribe Londoño contra María Fernanda Cabal, que inició con las declaraciones de la de la esposa de Miguel Uribe Turbay, diciendo que ella la amenazó durante el funeral de su esposo. Pues más que una amenaza fue como una advertencia muy no. fuerte y tosca. No. Usted no sirve para Yo dirigir no el estoy país. categorizando qué fue lo que le dijo. Yo estoy diciendo lo que dijo María Claudia Tarazona. María Claudia Tarazona no listo. dijo que fue una advertencia, no. Le entiendo. María Claudia Tarazona dijo, ella me amenazó. En palabras textuales de ella, sí. De ella dijo, Cabal a mí me amenazó. Que para usted no sea una amenaza, bueno, pero para ella sí lo fue. Sí. No, y en un funeral. María Claudia Tarazona, que dice que no está muy distante de la política, que muchos hablan que puede ser también candidata al Senado del Centro Democrático y que está apoyando obviamente a su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien ha también salido a criticar a la empresa Atlas, esta encuestadora internacional que estaba dispuesta a hacer toda esta encuesta del Centro Democrático para ver quién iba a ser el 26 de noviembre, ya en 5 días, el candidato del Centro Democrático. ¿Qué pasó? Atlas tiene un socio mediático que es la revista Semana, y la revista Semana le dijo, venga, si usted se pone a hacer esa vuelta de la encuesta del Centro Democrático con esta pelea que están teniendo estos dos, usted puede salir perjudicada porque van a decir que sus resultados son sesgados y que usted se prestó para uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque Miguel Uribe Londoño ha dicho que esa encuestadora está a favor de María Fernanda Cabal. Sí. Algo que me parece muy curioso, porque recordemos que antes de la muerte de Miguel Uribe Turbay, este personaje había contratado una encuestadora en la cual habían determinado que él iba a ser el candidato del Centro Democrático. Algo que molestó profundamente a Pablo Holguín, a María Fernanda Cabal y a Paloma Valencia, y por eso le habían hecho el feo. Que después de la muerte de esos sí ya se volvieron los mejores amigos, se había acabado el rencor y demás, y volvió esta vieja disputa, pero ahora con su padre. Lo que hizo que el Centro Democrático dijera que según sus estatutos ellos podían hacerlo de distintas maneras, que ya no lo iban a hacer con una encuesta, sino que lo iba a decir Álvaro Uribe Vélez, líder político o líder natural del Centro Democrático, y el señor Gabriel Vallejo. Pero pues sabemos que la decisión final la tiene el presidente eterno. ¿Y eso más o menos qué fechas es? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿Qué? La elección de esta gente, ¿cuándo habían dicho más o menos No, que... por eso, la elección supuestamente era 26 de noviembre. Con la encuesta. No, 26 de noviembre. 26 de noviembre se supone que se iba a determinar quién era el candidato del Centro Democrático. Ahora, no se sabe cuándo se va a elegir. El caso es que ese candidato va a llegar a marzo a la consulta de la derecha. Okay. O sea, lo del 26 de noviembre quedó... ¿Y usted entre esos 4 caballos, con quién va su pensamiento en el sentido de que puede que esté como en marzo más bien, como candidato? Uy, no lo sé. Porque si lo ponemos en una lista, Holguín es la última, a mi perspectiva. Sí. Igual. No, pues, yo creo que está entre Miguel Uribe Padre y María Fernanda Cabal. ¿Y no va a ser una Paloma Cabal? No. ¿Paloma otra vez repetiría en el Senado? No, yo creo que también se queda fuera del Senado por esa aspiración presidencial porque no alcanza. O sea, o quién sabe, pero porque no sabemos cuándo serán esos movimientos, ¿no? O sea, realmente ahí la decisión la tiene Uribe y yo lo veo más inclinado entre los dos que están liderando la pelea, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, y por algo están peleando. Yo creo que va a ser Cabal la candidata. Y a Miguel Uribe Londoño, como hicimos el análisis mucho tiempo atrás, o va a ser o la gobernación de Cundinamarca o la alcaldía de Bogotá.
alguno de esos dos lugares, porque igual también el fortín político de este señor, en donde nosotros descubrimos que tiene más o menos unas 15 empresas supuestamente fantasmas, puede que logre obtener las banderas de la capital colombiana. Ahora, vamos cerrando esto a la derecha con los que están fuera del radar de la derecha o de esta consulta de marzo al menos, que sería el señor Abelardo Espriella y la señora Vicky Dávila, porque Pinzón puede que llegue por el Partido Verde Oxígeno, pero también puede ser uno que esté aparte, pero yo creo que ellos no quieren eso porque pueden llegar divididos. Lo de Abelardo Espriella es netamente que todos lo están atacando, incluso de la misma derecha. Sí, o sea, aquí están atacando a los dos principales, a Iván Cepeda, Y el Abelardo. candidato de las FARC, y Abelardo Espriella. El candidato de los paras. entre El candidato de los comillas. paras, ¿Qué, entre qué comillas. ideología tan rara ahorita en la política, ¿no? Bueno, No, esa es la lógica que nos han llevado en los últimos años, güey. O paracos o guerrilleros, una u otra. Y el señor Abelardo Espriella pues sigue diciendo que él va a la unidad, que él quiere llegar y demás, pero que no lo quieren dejar. Y él, hay una frase que leí hoy que me parece que lo consolida todo. Él no quiere llegar a la consulta, él quiere que la consulta llegue a él. Y lo está, y lo es está muy consiguiendo. probable, Y es lo muy está probable. consiguiendo. Es que cuando usted tiene un abogado que seguramente ha pasado mil y un problemas defendiendo criminales, sabe cómo tratar con estos. Y vean este caso, la verdad o sea, sin mordaza. Abelardo Espriella sabe cómo hacer las cosas. Sí, o sea, tristemente. estamos hablando que en la última encuesta dice, si las elecciones a la presidencia fueran el domingo y los candidatos son, pues todos los que tenemos actualmente, ¿por cuál de ellos votaría? Iván Cepeda con el 20%, Abelardo Espriella con el 14%, le seguirá Sergio Fajardo con el 7%. Uy, qué diferencia tan áspera. Y dicen, independientemente del candidato porque usted vote y está lista, ¿cuál cree que va a ganar? Iván Cepeda con el 22% y Abelardo Espriella con el 16%. Que uno dice, bueno, las encuestas dudamos, todo el tema sí, pero uno lo ve en la calle y también todas las encuestas ya han marcado estos dos personajes como los que más tienen la intención, las últimas, ¿no? Después de esa ley de encuestas, o sea, realmente ya se está decantando porque hace un poco decíamos que no habían unos candidatos visibles como siempre los teníamos antes de las elecciones, al menos un año antes, pero ahora ya los tenemos, Abelardo Espriella y Iván Cepeda Castro. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, estamos a la expectativa de cómo se conforme en marzo, pero si la derecha sigue en ese despelote, sigue estripándose, sigue agarrándose, va a llegar dividida a marzo, va a llegar dividida a la primera vuelta y pueda dejarle un camino despejado a la izquierda que ya tiene su candidato. Listo, le entiendo. Pero, ¿y de Vicky? ¿Qué podemos decir de ella ahora? Está totalmente desaparecida. ¿Usted qué ha visto de ella? Pues exactamente eso. Y lo triste O es sea, que la es misma... la que está lanzando ataques más contundentes o que al menos resuenan más contra Abelardo Espriella. Más que los de la izquierda, más que los de la derecha, más que cualquiera es Vicky. Pero realmente lo que ha hecho es que entre la misma derecha digan que ella es el factor de desunión. Y le están cobrando mucho el apoyo al acuerdo de paz de Juan Manuel Santos en el 2016. Bueno, pobrecita. Ahora saltemos a la izquierda un poco porque, listo, 2.700.000 es mucha gente para una consulta en una época bastante fría. Y aunque eso quiera representar unión, volvemos y repetimos que en la izquierda no hay tampoco una unión bastante fuerte. ¿Cómo podemos comprobar eso y cómo lo podemos Pues, mencionar? o sea, es que sí hay una unión fuerte en el sentido de que el petrismo es el fuerte, pero hay unos sectores que uno diría que deberían unirse por lo que pasó hace 4 años y que no lo han logrado. Exactamente, pero no, es que también hay pugnas internas por el tema de los formularios que hubo en esta consulta, que muchos Ah, ok. candidatos que, por Ok, ejemplo, ok. que están en diferentes zonas o en cámaras de o en diferentes zonas y que van a ser representantes a la Cámara, no deberían estar encabezando ciertos sectores, que esta denuncia llega es por Isabel Zuleta, que ha mencionado los directivos de Colombia Humana y también de esta gran coalición que tenemos. Pero porque sin todos no son mordaza, partido. Felipe. Sí, es el punto de que... Pero ¿a quién está señalando Isabel Zuleta? Sin Ya voy mordaza. para allá, ya voy para allá. Es el punto de decir que Gloria Flores, la mujer que Mm. llegó en el 2024 a ser presidenta de la Colombia Humana, no se ha tomado las riendas supuestamente para hacer una veeduría estable en el partido del presidente Gustavo Petro y que por ende muchos de estos candidatos, algunos cuestionados, por ejemplo como Laura Humada, el señor Alex Flores, y otros Pedro que se me Flores. escapan, y Pedro Flores y otros que se me escapan, pues llegaron a estar en esta lista. Y otra cosa es, ¿por qué no fueron a pedir también los formularios E14? Gustavo Petro, cuando fue presidente de la República y también cuando estuvo con este tema de las elecciones a Cámara y Senado, lucharon por unos votos y recuperaron casi 500.000 votos, ¿no es cierto? Ahora,
¿Por qué no hicieron esto para la misma consulta del pacto histórico para saber si se habían quedado unos votos, se habían robado unos votos o si se habían perdido otros? No hicieron esa gestión. Entonces, Igual, ahí la hay una... disputa principal es por el tema de las decisiones que ha tomado y los apoyos y también esa conformación de... Porque, o sea, también dicen que Gloria Flores dejó muchos candidatos por fuera de las listas que compitieron ese 26 de Muchas octubre, bases ¿no? sociales, podemos Muchas decirlo bases así, sí, sociales. y que muchas maquinarias en ese orden de ideas llegaron. Laura Ahumada con su esposo de Barranca Bermeja cuestionado por compra de votos, el señor Pedro Flores con el tema de Euclides Torres, que ahorita está mega embaladísimo, por decirlo así, con el tema de lo de Ahorita Armando la Silla Benedetti y la Vacía casa. sacó otra candidata al Senado que estaría en problemada con haber comprado unos votos supuestamente con la DIAN, Con el contrabando de con la el DIAN. contrabando de la DIAN. Y también ahí uno se pone a recordar entonces todos estos señores que llegaron a esta dirección sin mordaza. Es el punto de sale Luis Carlos Reyes de haber denunciado a Papá Pitufo todo el tema Ahora, de la corrupción y después llega el señor, alguien que se me escapa el nombre, que dura muy poco tiempo y que supuestamente nombra a las personas de contrabando, que después llega el doctor Llenas, que después termina saliendo. Mejor dicho, una cadena desafortunada de eventos. Pero a lo que yo quiero llegar con esta otra y el nueva problema división... con el CNE. O sea, el problema con el CNE se le atribuye mucho también a Gloria Flores, ¿no? El tema de los estatutos que decían que tenían que ir los militantes o delegados y al final no eran ni militantes ni delegados ni todos los que dijo ahí. sino los afiliados. O sea, aunque la izquierda tenga una lucha loable por intentar mantener las banderas del progresismo y también de querer ayudar y dignificar el trabajo y las personas y el campesinado, cuando se trata de hacer estos documentos o este tipo de pequeñas cosas que son mega importantes, fallan. Y por eso es que hoy día están como están. Y Pero decía bueno. que ella era la que estaba detrás del apoyo a María José Pizarro para que fuera la cabeza de la lista del Senado, que al final tuvieron que ceder para que fuera Carolina Corcho, O ¿no? sea que ahí uno encuentra mentiras, por decirlo así, por parte de esta colectividad. Pero aterrizamos- a sus propias bases, a sus propias personas. Pero vamos a aterrizar en el rodadero, me imagino. Sí, vamos Para Santa literalmente para el Magdalena. Porque en este hermoso departamento que hoy se pinta de naranja, el color está como más tirando al rojo. Y no tanto por el hecho de que se vaya a meter los liberales u otro sector, sino porque hay sangre ahí dentro, Julián y audiencia. Eso tiene que ver con el señor Carlos Caicedo, con el candidato Rafael Noya García y con el candidato de Fuerza Ciudadana, con la candidata de Fuerza Ciudadana para que Pero llegue a déjeme estas dar un elecciones. contexto breve para la audiencia de Sin Mordaza. Las elecciones regionales o locales fueron en el 2023. Se eligió como gobernador del Magdalena al señor Rafael Martínez. Pero este personaje había apoyado a ciertos candidatos del pacto histórico y, bueno, de otras orillas políticas diferentes a Fuerza Ciudadana, que es el partido de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, ex alcalde de Santa Marta y hoy precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia. Y por esas pues, irregularidades revocaron su mandato Doble militancia. le por llaman. doble militancia. Este fin de semana, el 23 de noviembre, se va a llevar a cabo la elección del gobernador del Magdalena, en donde están los candidatos que está nombrando Felipe. ¿Quiénes son? Exactamente. Entonces, tenemos al candidato en contra de Fuerza Ciudadana, es el señor Rafael Noya García, y ya le confirmo. Rafael Emilio Noya García, Sí. coalición El Magdalena Cabemos Todos. Aquí hay que hacer una precisión. Este señor es el candidato del pacto histórico, pero ¿por qué no fue por el pacto histórico? Porque este señor dijo, si yo me voy con el pacto histórico, de pronto no puedo hacer ciertas alianzas que sí podría hacer si yo me voy por firmas. Entonces el señor se fue por firmas y recibió el respaldo de unos concejales y unos políticos de la región del Centro Democrático y de Cambio Radical. O sea, está siendo apoyado por algunos sectores de Cambio Radical, algunos sectores del Centro Democrático y total apoyo del pacto histórico del presidente Gustavo Petro. Inclusive ayer se reunió con el mismo presidente en la Casa de Nariño. Exacto. ¿Y cuáles son las personas de Cambio Radical? Las del Centro Democrático todavía no es que estén saliendo los nombres, pero sí hay sectores de ahí. No, O pero sea, sí están saliendo los nombres. Bueno, entonces si su merced los tiene para que Sí. me confirme. Entonces, tenemos de Cambio Radical al senador Carlos Mario Forelo Daza, que es líder del partido en el Magdalena, y a la diputada Candy Sánchez, que es miembro de la Asamblea del Magdalena y que ha expresado el apoyo con otros compañeros que se encuentran también en esta colectiva de Y el Cambio Centro Radical. Democrático son la concejal y la diputada del Centro Democrático Jorge Argüelles, el concejal Jorge Argüelles y la diputada Ángela Cedeño, que son los que
públicamente han dicho que apoyan a Noya para que sea el próximo gobernador del Magdalena. Ahora, entonces, ¿qué pasa? En medio de estas elecciones, en medio de la izquierda y el progresismo, porque Fuerza Ciudadana también lleva las mismas banderas que el pacto histórico del presidente Gustavo Petro, y es, el caicevismo está diciendo, las personas que quieren votar por Rafael Noya García, en parte están votando porque hay presiones de grupos armados Eso dicen. que quieren poner a este señor ahí. Entonces, hay Porque Noya, hay que decirlo, siempre ha militado en la izquierda, ¿no? Sí. O sea, no es un desconocido en este sector, y así que uno diga que vínculos paramilitares que uno le pueda atribuir. conocer, no. Sí, no. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con estos grupos criminales? Que ellos van por el ganador. Puede llegar a ser un punto, igual es evidente que en el Magdalena sigue estando esta problemática de que hay grupos armados, de que está el ejército gaitanista colombiano, que está el Clan del Golfo, que hay otros diferentes grupos armados ahí. ¿Cuál es el análisis que hacemos nosotros en medio de esta situación? Y es que quizás el caicevismo, Fuerza Ciudadana, al ver que el apoyo ya estaba en Rafael Noya por parte de la izquierda, entendiéndose pacto histórico, empieza a hacer estas denuncias. ¿Qué es lo que ha sucedido? No hay pruebas todavía hasta el momento de si en serio a Rafael Noya García lo están apoyando los paramilitares. Que lo apoya Cambio Radical y el Centro Democrático es otra cosa. Que usted quiera considerar que ellos son paramilitares es otra vaina. Pero que hayan pruebas factuales de que esto esté sucediendo no es así. Pero pues también no hay que desmeritar que pues que tenga un apoyo del Centro Democrático y Cambio Radical. O sea, pues, cuestionable, sí. No, Pero entonces, no sé si cuestionable, pero sí deja mucho que decir, porque pues usted puede recibir apoyo de lo que sea en la legalidad, pero es contradictorio en el tema de los intereses que tenga el pacto histórico, que tenga Cambio Radical y que tenga el Centro pero entonces Democrático. ahí mi pregunta es, ¿qué significa el pacto histórico? ¿Qué significa hacer un pacto? Unirse con todas las colectividades. Entonces, ¿es viable? ¿Es loable? ¿Es importante que lleguen estos apoyos también a estos sectores? Porque entonces estaríamos hablando de que desde el mismo Centro Democrático puede que hayan entonces personas que no vayan con la misma ideología de Álvaro Uribe Vélez o que en parte quieran como medio separarse y ver en este señor o en el gobierno de Gustavo Petro Pero no, otra o opción. sea, es que también entremos No. en una lógica que no tiene que ver también con ideales, sino también en una disputa en cierto sentido, ¿no? O sea, si no tienen un candidato de ellos fuerte, pues se unen a uno que más o menos con el que puedan negociar y puedan compartir temas, estamos hablando netamente de la gobernación del Magdalena. No porque estén apoyando este personaje, ahora vamos a ver que van a apoyar a Iván Cepeda a la presidencial, ¿no? O sea, una cosa es la elección en la gobernación del Magdalena y otra cosa es las legislativas. No, yo y hago el otra cosa es la análisis presidencia. a profundidad con el tema de lo que significa el pacto histórico, lo que se supone que quieren hacer y es unificar a otros Pero sectores. Felipe, usted me lo ha dicho. O sea, aquí netamente, o sea, esta añadidura del Centro Democrático y Cambio Radical puede que fue algo que se hundió en el camino. Pero es que hablamos de que María Margarita Guerra Zúñiga es la candidata de Fuerza Ciudadana. Hay otros dos personajes, Miguel Ignacio Martínez Solano, Coalición Alma, que es esta misma de Cristo, Luis Augusto Lucho Santana Galet, del Partido Dignidad y Compromiso, que es el de Robledo, que pues muchos dicen que no tienen, que esta disputa está entre Noya y María Margarita Guerra, y es esa división Carlos Caicedo, Gustavo Petro. Estamos hablando que la alcaldía, en 2023, la candidata de Fuerza Ciudadana para la alcaldía de Santa Marta se llamaba Patricia Caicedo Omar, O sea, la hermana. la hermana de Carlos Caicedo. ¿Qué De pasó? Caicedo. Que a ella la inhabilitaron, pusieron a otro señor, al señor Jorge Agudelo, que había ganado, pero que después en el recuento de votos que hicieron, supuestamente perdió con Carlos Alberto Pinedo Cuello, que es el actual alcalde de Santa Marta. O sea, después de varios años, Fuerza Ciudadana perdió eso. Patricia Caicedo, que era de Fuerza Ciudadana, pues quedó inhabilitada y demás, y hoy es precandidata, o bueno, candidata al Senado por el pacto histórico, la mujer más votada dentro de la consulta del 26 de octubre. Estamos hablando también de que supuestamente ella se peleó con su hermano, y eso también ve que el pacto histórico tenga un candidato aparte al de Fuerza Ciudadana para la gobernación del Magdalena. O sea, puede que sea más que el Centro Democrático tenga otras posturas contra Uribe y demás, es que Petro se le quiso abrir del parche a Caicedo para la gobernación del Magdalena. ¿O usted cómo lo ve? Sí, no, a lo que yo me refería con el tema del pacto y con Cambio Radical y con el uribismo es a más profundidad sobre lo que realmente sería la idea de hacer un pacto, que es traer diferentes colectividades, tanto de oposición
como de centro izquierda, como de derecha. Mejor dicho, tener y aglutinar diferentes sectores para tener una fuerza en lo que sería o la presidencial o el Congreso. Pero eso es otro punto. Ya hablando con el tema de la gobernación, y lo que yo entiendo con este punto es que Caicedo ya no tiene la fuerza del petrismo. Ahora bien, como este señor es candidato presidencial, ¿lo veremos en el Frente Amplio? ¿Por qué también Carlos Caicedo está agarrado con el pacto histórico? Esa es la otra pregunta que tenemos que resolver en el sentido de cuáles son estas pugnas internas, porque la hermana sí entró, aunque ellos estén agarrados. Igualmente, ella no tuvo tanta fuerza en el Magdalena, sino en otros sectores, en No, otros es departamentos. que ya haya entrado es porque ya se agarró con Caicedo. Y Caicedo, hace 4 años, decimos que los candidatos de Fuerza Ciudadana no entraron en la lista del pacto histórico, que usted lo dice, es una coalición, no fue una coalición de varios partidos, del Polo, del ADA, que entró, por ejemplo, Paulino Riascos, de la UP y otros partidos. Y en esa tampoco lo quiso hacer. O sea, lo que tenemos entendido es que Fuerza Ciudadana también va con lista aparte en las legislativas. Y yo creo que lo hablamos también fuera de cámara, y es que Caicedo tenía la esperanza de ser el candidato de Petro, y yo creo que Ya con esto, con vaya. esto, o sea, pues más que con esto es que Petro como que no le vio la fuerza, incluso optó más por un Daniel Quintero que por el mismo Caicedo, y ahora vemos esa disputa que ya se trasladó incluso a la gobernación. Estamos hablando que Caicedo se va a ir con lista aparte a la del pacto histórico a Senado y Cámara, y tiene candidato aparte a la gobernación del Magdalena, y yo creo que es muy probable que pierda la gobernación del Magdalena con El señor Rafael Noya. Emilio Noya García contra María Margarita Guerra Zúñiga. Y ahora, es que malo H, como dicen por ahí, malo hablar. Yo creo que Gustavo Petro sí está recapitulando esos grafitis que habían por ahí y se preguntó, ¿quién carajos es Caicedo? Y volteó a mirar a otra parte. Pero bueno, ese ya es otro tema. Esperemos a ver el domingo qué es lo que sucede para ver si realmente todavía hay fuerza en el Magdalena con la Caicedo. señora Margarita, con el caicevismo, para ver si en serio pues esta fuerza a negociar con el sector del pacto histórico y el Frente Amplio para aglutinar más votos, porque igual en el Magdalena, según los temas de la consulta, los votos sí fueron favorables, pero teniendo en cuenta que simplemente se votó solo por el pacto, no habían otros sectores, entonces ahí como que ese análisis, aunque muestre que hay favorabilidad en el Magdalena por la izquierda, no es completo porque no se luchó contra sectores de centro izquierda, centro derecha y contra la derecha extrema en otro aspecto. Y por ejemplo, para no irnos también muy lejos y ya pasar con el Congreso, estamos hablando también que hubo una elección del rector en la Universidad del Atlántico, donde le están haciendo mucha fuerza al candidato de Armando Benedetti, que está con, como se dice popularmente, ganoso, ansioso, pero está mejor dicho, que respira y vive antes de lo de Cristina Lombana, porque ahorita pues está muy preocupado por eso, por el tema de ser alcalde de Barranquilla y perdió la elección con los Char. Estamos hablando también de unos personajes que pues van a pisar muy duro en lo que va a ser las próximas elecciones regionales y que ya tienen el poder en el Atlántico y que Petro se le está jugando por el poder en el Magdalena. Sí. Y ahora, en el Congreso, Julián, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, recordemos que seguimos viendo los movimientos. Álvaro Uribe, primero en una declaración, dijo que él iba a ser el que iba a elegir el candidato del Centro Democrático junto a Gabriel Vallejo. Después dijo que era inadmisible que ya todo el mundo se la esté pasando hablando de Petro. Y tercero, que Daniel Briceño, actual concejal de Bogotá por el Centro Democrático, va a ser su cabeza a la lista por la Cámara en Bogotá. Okay. Estamos hablando que pues le reconoció el trabajo que ha tenido, que nos guste o no, ha marcado tendencia, ha sido uno de los concejales que más pues se ha tenido en cuenta, que más control político le ha hecho al gobierno. No sé si a la alcaldía de Carlos Fernando Galán, aunque hay algunos puntos que le ha hecho control político, aquí sin mordaza hay que decirlo, pero realmente ha sido uno de los más visibles al interior del Consejo de Bogotá, junto a Fuchi, que es por el tema de las motos, y junto a este Chabanito, que fue por el tema de atropellar a unos delincuentes cuando intentaban robarle el carro. Exactamente, sí. En la izquierda estamos hablando también de varias demandas contra esa consulta de octubre y sobre algunos candidatos que integraron esa lista al Senado y Cámara, como es esa señora Humada, ¿cómo es? Esposa de Laura Humada, esposa del alcalde de Barranca Bermeja, cuestionado por compra de votos. Estamos también hablando de esta mujer que también le están cuestionando ahorita por el tema de el contrabando en la DIAN. Y pues netamente que hubo varias irregularidades con esa consulta, una de esas demandas encabezadas por el señor J.P. Hernández. En el centro ya hablamos de la confrontación de Juan Manuel Galán versus Carlos Fernando Galán.
Está también todo el tema de la selección antipetro que sacó el día de ayer, bueno, el día de antier Ingrid Betancourt. Incluso también va a tener varios problemas, es que son brutos para hacer Pero las esa vainas. selección está chimba porque están metiendo buenos cabezazos. Sí, le dieron un cabezazo a Levi Rincón, ¿no? Supuestamente, sí. Pero el man aceptó que sí le pegó. Sí, y que pegó de frente, no por la espalda. Sí. Bueno, esperar a ver qué Bueno, sucede con ese punto. Pero ahí el problema también es que la selección antipetro tiene el logo de colombiana. Y eso como que no accedieron y puede traerle un problema legal al verde oxígeno a Ingrid Betancourt, que siempre sale con estas malas pisadas. Sí. Y ya conforma una selección antipetro porque no hay más discurso, no hay propuestas, simplemente enfrentarse a Gustavo Petro, y ha causado burlas incluso de la misma derecha de esta selección antipetro que hizo la señora Ingrid Betancourt, que es su lista del verde oxígeno para el Senado y para la Cámara, y que recordemos tiene como candidato presidencial el aval al señor Pinzón, que muchos hablan. Joao, que debe estar aquí conectado y que me ha dicho todos los días que es el verdadero gallo tapado de Uribe, pues está con verde oxígeno con Ingrid Betancourt. Y usted me tenía algo de la Alianza Verde, ¿no? La Alianza Verde, que aunque muchos han criticado a JP Hernández y le han recordado ese apoyo a Rodolfo Hernández y el tema de haber hecho canciones contra Iván Duque, pues sorprendentemente, en la encuesta que recientemente salió, está de primeras y puede llegar a ser la persona que encabece la lista al Senado. También ahí sigue Ariel Ávila. Y otra cosa que está pasando dentro de este punto, que igual yo sé que estamos con el Congreso, es Alianza Verde no tiene absolutamente a nadie para el Frente Amplio. No tiene absolutamente a nadie, Julián y audiencia. O sea, eso quiere decir que Ariel Ávila, que es una de las personas también como que ven con esos ojos tirando a centroizquierda, o un poco más a la izquierda o al tema del petrismo, ha dicho que no quiere. Y me imagino que Angélica Lozano tampoco se va a meter en esta vaca loca porque su esposa, la señora Claudia López, sigue siendo candidata presidencial. Y obviamente pues no se van a pisar los talones el uno con el otro. Uno no va a ir con el petrismo que tanto ha criticado Claudia y que también ha criticado Lozano para el Frente Amplio. Así que de los verdes no se tiene absolutamente nada del Frente Amplio. Y en Pero el Congreso, sí sorprende lo de JP. Y sí sorprende lo de JP. O sea, porque muchos dirán, no, es que después de esos comportamientos en el Congreso, de que muchos ataques que ha recibido los sectores que le dieron el voto y demás, pues que haya perdido esa favorabilidad, incluso ese video viral que hizo con Polo Polo hablando de los ultraprocesados y este influencer que culpa de todo a Petro y que habla como así. Sí, porque y además, vea, sorprende porque JP está con el 21.8%, lo encabeza. Angélica Lozano va con el 14.9%, sería la segunda. Ariel Ávila de terceras. Catherine Miranda, encontrarla de cuarta también llega a ser una sorpresa. Inti Asprilla, que simplemente pierde por 5 puntos, se encuentra en el quinto lugar. Catherine Jubinado en el sexto. Fabián Díaz, que es una de las personas que también ha apoyado más al gobierno de Gustavo Petro, se encontraría atrás de Catherine. Duvalier Sánchez, que también es una persona que ha apoyado al presidente Gustavo Petro, está ahí detrás. Andrea Padilla le sigue. León Freddy Muñoz Lopera, que también es otra persona que ha apoyado al gobierno de Gustavo Petro. O sea, tenemos básicamente que perteneció al gobierno de Gustavo Petro. Perteneció al gobierno de Gustavo Petro. Y o sea, tenemos... lo acusan de haberle ayudado a todo el tema diplomático en Nicaragua a Carlos Ramón González. A Carlos Ramón González. También está Mauricio Toro en esta lista con el 6,3%, empatado con el señor León. Exdirector de ICETEX, y además se encuentran por ahí más personas. ¿Quién me sorprende mucho que en esta encuesta no tuvo una gran votación? Es John Amaya, el hermano o familiar más bien de Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá. ¿Por qué? Pues porque este partido en parte también se debe gracias a ciertas gestiones que ha hecho este señor en el departamento de Boyacá. Y la pregunta que también se hacían, ¿será que las cosas hubiesen cambiado si Carlos Ramón González e Iván Name estuviesen todavía no tras las rejas o prófugos de la justicia en el caso? Yo creo que el Partido Verde ha sido uno de los más golpeados por y los que va a tener menos congresistas en las próximas elecciones. También hablamos de que después del despelote en el nuevo liberalismo, mira, dignidad y compromiso con lo que fue este señor Gaona y el mismo Alejandro Gaviria, ayer Robledo propuso que Jennifer Arias fuera la cabeza del Senado de esa colectividad o esa coalición, algo que pues ha sido respetado por muchos, pero criticados también por otros, también por esa coalición que llevan con los cristianos y pues esos choques que ha tenido Jennifer Arias frente a lo que ha promulgado de sus ideas y esta coalición lo que representa con algunos cristianos y demás. Y Mauricio Liscano, su retiro de la Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción, ALMA, que también solo se queda en alma porque en cuerpo yo creo que está muy lejos de llegar a tener un real peligro o una real incidencia en las elecciones. O sea,
volvemos al mismo punto. Petrismo versus uribismo, Abelardo versus Iván Cepeda. Estamos pues en esta gran confrontación que si usted le pregunta a la gente del común, pues realmente son los únicos dos personajes que en este momento realmente están marcando la tendencia o no sé cuál otro, o sea, con fuerza, ¿no? Porque obviamente la gente sabe que Vicky se está lanzando, la gente sabe lo que pasó con Daniel Quintero y demás, o algunos incluso a esta altura no saben ni quién es Daniel Quintero, pero sí tienen claro que el candidato de Petro es Iván Cepeda y que el candidato de Uribe podría ser el tigre Abelardo Lastra. Aunque yo también veo a Pinzón ahí con fuerza un poquitico Sí. en el tema de las uniones. Aquí también yo me estaba comentando que si estábamos defendiendo al Centro Democrático o mi parte por el tema de lo que estaba mencionando con el pacto. No, ahí simplemente quiero aclarar rápidamente. Cuando el presidente Gustavo Petro, en ese entonces senador y precandidato, hablaba de hacer una unión, hablaba de un pacto, de juntar a todos los sectores, porque evidentemente, como ya lo hemos podido observar, usted no va a ganar simplemente con las fuerzas de izquierda. Este país colombiano que está dividido durante mucho tiempo, teniendo en cuenta el Frente Amplio, el multipartidismo, después esta llegada del sector de izquierda, nunca ha tenido una gran mayoría. Lo tuvo más o menos en 1970 cuando estaba la NAPO, pero eso ya es otra historia. ¿Qué es lo que quiero mencionar con este punto? Y es que cuando el senador Gustavo Petro hablaba del pacto, mencionaba aglutinar diferentes sectores, a muchas fuerzas. Y dentro de este análisis que yo estaba haciendo con el tema del Magdalena, puede que también entre Cambio Radical y el Centro Democrático a este pacto. ¿Sea viable o no? No sé. No, pero no o sea, sé. yo creo que eso es más una teoría suya. Sí, es teoría mía, es teoría Sí, mía. pero yo creo que, como diría Joao, Porque me copio, también- es humo. Porque porque realmente también- yo creo que eso no lo veremos. O sea, es que un Esperemos. pacto histórico es más de un Benedetti, de un Roy, pero ya que un Uribe entre, ni siquiera el mismo Uribe lo permitiría. No, pero hemos visto divisiones, por ejemplo, dentro del mismo conservadurismo que ha apoyado al presidente Gustavo Petro en reformas, que eso a mi perspectiva era impresionante. También desde el partido de la UD, viendo la fuerza que tuvo Dylan Francisca Toro cuando se estaba diciendo que es que este presidente no da plata a la salud a la gente y empezó a criticar. Hubo sectores del partido de la UD que se fueron con el petrismo, de Alianza Verde con el petrismo, Por eso, de pero- Liberal con el petrismo. No es loco pensar No, que ahorita es muy viendo... loco, No, güey. porque es que también hay que analizar en el punto de que usted políticamente, ¿qué quiere usted tener? Su curul, su puesto, no Sí. representar al país, no representar a Por la eso, gente, pero es tener que su su gente. curul se la da también el Centro Democrático y se la elige Uribe. Y si usted, o sea, y una cosa para ser del Centro Democrático es irse en contra de Petro, o sea, no hay negociación. En el Partido Liberal, ¿qué ocurre? Que pues estamos con un presidente del partido que lo tiene secuestrado y que le toca mediar en algunas cosas porque sabe que no tiene el control absoluto de su partido y para mantenerse en ese poder, pues le toca así. Pero es que en el Centro Democrático sí hay un solo líder que decide y que no se puede permitir. Pero digamos, es que también vimos un Alfredo Sade que partió del Cambio Radical y después terminó siendo jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro. A Pero eso es se a lo que me salió refiero. de Cambio A eso es Radical. a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Que puede que esta gente que ha estado ahí se salga y se meta. O Pero- puede que también haga Pero la doble entonces, jugada pero de bisagra. entonces, o sea, es que usted dice que el Centro Democrático llegaría al pacto histórico. Eso es imposible. No, sectores, No, 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 sectores, no, no, no. sectores. Una- Vuelvo y repito, no, pero sectores. espere. Es que cuando usted dice sectores, usted también se refiere a gente que todavía haga parte del partido. Y aquí estamos hablando de que no son personajes que hagan, o sea, si se salen ya no son parte del partido. Si aterrizan ya no son parte del partido. Cambio, si lo son desde el mismo partido, pues sí son sectores, como es lo que pasa con el Partido Liberal y como pasa con el Partido de la U, que siguen siendo esos partidos, pero apoyan al gobierno Petro. Pero que el Centro Democrático, uno que está al interior del Centro Democrático, apoya a Petro, Bueno, vamos a ver Yo creo que es distópico. si ese humo se solidifica en medio de esta historia. Pero bueno, pero tienen un enemigo común en el Magdalena y es Carlos Caicedo. O pues no un enemigo común, una diferencia en común. Enemigo del Centro Democrático y demás, pero yo creo que la diferencia con Petro, ahí por eso es que confluyeron. ¿y ahí qué se puede hacer? Un pacto. No sé si histórico, un pacto. Pero bueno, vamos a ver si ese humo se solidifica en medio de este mundo químico de la política colombiana. ¿Algo más para agregar, Julián, No, pues a la expectativa de lo que vaya a ser esa elección del 23? del 23 y ya pues ya saben, estamos con este lanzamiento esta semana de Sin Mordaza, los esperamos todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana para conocer un poco más de estas historias sin mordaza y pues queremos hacer este análisis político todos los viernes porque también queremos quitarnos la mordaza de que somos petristas, de que estamos de un lado, de que somos uribistas, de que estamos de un lado y hablarle con la realidad al país. Dejar de que los medios de comunicación nos sigan inflando candidatos que no aparecen ni en la brújula, ni en las tendencias, ni demás, y hablarle con la realidad, sin mordaza y sin pelos en la lengua, a la gente, cómo se están moviendo la gente. Y ahora, la otra semana, vamos con temas muy importantes. Hablaremos
Parquero Padilla, hablaremos de la policía y de otros temas más para que usted no se lo pierda, porque aquí vamos a quitar sin mordaza. Recuerde, continúan con No Copeo, en donde está nuestra compañera Laura Rodríguez y nuestros compañeros de la central en medio de esta charla más dinámica sobre la política colombiana y también las diferentes tendencias que pasan aquí en Colombia. Recuerden, esto Sin Mordaza, el tercer canal. Muchísimas gracias. Pero Creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de